Buenos días al señor Malegrán. Quisiera consultarles en relación a las centrales térmicas distritales, si el gobierno contempla la posibilidad de generar subsidios para la instalación de estos productos. ¿Aló? Sí, bueno, por el momento no. La verdad es que lo mencioné porque es una línea de trabajo que estamos recién comenzando a explorar en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Pero particularmente no hay un instrumento todavía diseñado para eso. Probablemente lo que está en nuestro interés es poder cofinanciar un piloto, un proyecto piloto en alguna región de Chile, alguna región que tenga algún problema relacionado con contaminación del aire, específicamente Osorno es lo que se ha barajado, pero no hay todavía un instrumento diseñado para poder hacerlo, así que no podría hablar de un subsidio o de un cofinanciamiento todavía, digamos. La siguiente consulta, por favor. Para el profesor Fossa. Son dos preguntas en realidad. Una es, usted menciona que se duplicaría la geotermia de aquí al 2020, pero también al mirar su mismo gráfico en donde se duplica, también se duplica la de superficie. O sea, no aumenta proporcionalmente más la geotermia que la de superficie. ¿Hay alguna razón especial para ello? ¿Por qué no se mejora un poco la condición de la geotermia? ¿Hay un problema técnico, hay un problema económico al respecto? Creo que usted se refiere a las proyecciones a futuro acerca del aumento de las bombas de calor en general y las bombas geotérmicas en particular, aquellos datos que mostré para Europa. Si es que entendí bien su pregunta, esos datos mostraban una dirección muy presente en Europa que apunta hacia la climatización de los edificios con sistemas que funcionan con electricidad. En Europa la producción de energía eléctrica de tipo renovable, especialmente eólica y también fotovoltaica, es muy grande. En Italia hubo una explosión literalmente, por lo tanto hay una gran disponibilidad de energía eléctrica de tipo renovable. Y esta disponibilidad de energía eléctrica de tipo renovable debe casarse, por así decirlo, con sistemas de bomba de calor, que serán sistemas que funcionen tanto con aire como por geotermia. ¿Qué pasa cuando aparece un acuífero en los sistemas que usted promueve de la geotermia? Porque la napa subterránea aquí en Santiago y en todas partes es bastante superficial con respecto a una eventual temperatura que podría ser más allá de los 100 metros. Chiaro. Puede pasar que cuando se instalan intercambiadores verticales en terreno, especialmente en zonas planas o en grandes valles, como en el caso de Santiago, se encuentre un acuífero. Hay que decir dos cosas. Normalmente acerca de la profundidad de los intercambiadores de calor, el acuífero ocupa 10 metros, ¿cuánto? ¿Más o menos? No más. Por lo tanto, todo el procedimiento de intercambio térmico alrededor del intercambiador de calor tiene que ver con la conducción térmica, es afectado por ella. De todas maneras, el efecto de la napa del acuífero es la ayuda del intercambio térmico, el movimiento de la napa. Tiene que ver con la dirección del movimiento de la napa. Si esto se hizo de manera correcta, si se tomó en cuenta la dirección de la napa, la presencia de la napa ayuda al intercambio térmico, por lo tanto habrá más energía térmica que puede ser recuperada por el sistema terreno más napa. Por lo tanto, cada dimensionamiento realizado dejando de lado la napa y solamente pensando en el terreno como lugar para la conducción térmica es conservador. Por lo tanto, un proyecto correcto hecho con un modelo a dos resistencias basada solamente en la conducción, incluso cuando está presente la napa,
hace sí que la eficiencia sea elevada. Si hay una napa, aumenta un poco. En Italia, desafortunadamente, tenemos muchas superposiciones de leyes nacionales y leyes regionales. No existe ninguna ley nacional o regional que imponga restricciones en cuanto a extracción o suministro del calor al terreno. Sé que existen en Suecia leyes de este tipo, porque en Suecia existen tantas bombas de calor geotérmicas que puede suceder que se extraiga calor del terreno que pertenece a un jardín, por ejemplo, de una persona y no de la otra. En Suecia tienen justamente este problema porque hay muchas bombas geotérmicas, porque extraen calor de un volumen de terreno que, bueno, es muy restringido, pero en Italia esto no se toma en cuenta, por lo tanto nosotros no tenemos límites. De metodologías de perforación vertical y de instalación horizontal. ¿Qué opina usted sobre la radial? Fueron concebidos con el propósito de simplificar las operaciones de perforación. A fines de los años 80, comienzo de los 90, se llevaron a cabo muchos estudios teóricos en la Universidad de Lund, en Suecia, acerca de la disposición de los verticales para transformarlos en radiales. También en Estocolmo se hicieron estudios al respecto, en Estocolmo. Hay dos aspectos. Desde cierto punto de vista la perforación se ve simplificada, pero no mucho. Cuando tengo una máquina para poder perforar y la posiciono aquí, hacer que la máquina se corra 5 metros o hacer que se quede parada e inclinar la torre de perforación, desde el punto de vista de costo no cambia mucho. Por lo tanto, es mucho mejor perforar en función del espacio disponible, pero respetando ciertas reglas, o más bien haciendo los análisis adecuados para que la perforación se realice cada 5, 6, 7 metros, cosas por el estilo. La perforación radial, en aquellos pocos casos que yo conozco que se hicieron, da problemas en la zona superficial del terreno, donde las ondas se encuentran una al lado de la otra. Justo en esa área se pueden obtener disminuciones de la temperatura del terreno muy importantes, o incluso se puede llegar al congelamiento del terreno. Esto puede provocar problemas también desde el punto de vista mecánico del intercambiador. ¿Consulta? Sí. Adelante. Sí, buenas tardes, buenos días, perdón. Dos preguntas. Para el señor Marco Fossa, para el profesor Fossa, ¿cuáles son los sistemas que se sugieren para Chile, digamos, ¿sí? Entre sistema abierto o cerrado? Los sistemas a circuito abierto son seguramente más simples. No se necesita una tecnología particular para pompar el agua. El agua se saca típicamente, tiene que ser reinyectada en la napa, a no ser que hayan exigencias particulares como que las que contaba en Milán, que se extrae el agua pero no se reinyecta porque no se puede bajar el nivel del suelo. Cuando se reinyecta el agua, es necesario que la zona donde se reinyecta el agua sea en valle con respecto porque si no hay un cortocircuito térmico. Por lo tanto, es necesario que el acuífero permita el bombeo necesario. Por lo tanto, sabemos que cuando se inicia este bombeo se crea una zona de depresión de la napa. Por lo tanto, es necesario ver que la permeabilidad del terreno permita bombar lo necesario para el edificio. Cuando estos problemas, con estos y otros tipos de problemas de normas sobre prelievo de agua que permitan, digamos, los circuitos, el sistema de circuito abierto en general son buenos.
pero hay una serie de problemas técnicos y de normas que hacen que esta solución es más complicada en relación a los circuitos cerrados que pueden ser utilizados. Dirigida siempre al profesor Poza y al señor Malebrán. En algún otro seminario sobre energía renovable se planteó el tema de qué ocurría con la ley net metering, ¿no? En comparación a que es una ley, bueno, que se aprobó, ¿no es cierto?, en Chile, falta, por lo que entiendo, el reglamento todavía, que regula el tema de la conexión, ¿no es cierto?, de los sistemas fotovoltaicos principalmente a la red y cómo se va a pagar la energía limpia que se emite a la red. En ese seminario se planteó por qué Chile, digamos, según los borradores que hay del reglamento, no tiene esos mismos incentivos que Europa, digamos, ¿no? Hoy día se habla de casi 1 a 1, ¿no?, el tema de la tarifa que se va a pagar, en este caso, de la energía, digamos, que genera el sistema y la inyectada. Y lo que se respondió en ese seminario fue de que por esa razón, digamos, están con crisis, ¿no es cierto?, los países europeos, digamos. Entonces, un poco esa es la pregunta, si efectivamente ese es un factor que influye hoy en día las crisis económicas que está en Italia, bueno, España, digamos, que también tuvieron grandes inversiones en temas, en subsidios en energía renovable, digamos. Gracias. Entendí. Entonces, primero, la crisis económica europea y los incentivos, las inversiones que se han hecho para la renovación son dos cosas completamente distintas. No tiene nada que ver las inversiones. Las inversiones han sido necesarias y desde una mirada hacia el futuro a Europa se va a beneficiar Europa enormemente. Debido a la infraestructura en la producción energética renovable. Italia se beneficia, lamentablemente no tanto la industria italiana se ha beneficiado, por lo tanto estas inversiones, estos incentivos han ido hacia la industria renovable, que en Europa sobre todo son empresas alemanas, de Dinamarca por los generadores, Francia y España por algún tipo de equipo. Por lo tanto, la cuestión es invertir, ¿van hacia la industria nacional o no? Esa podría ser la pregunta, pero la crisis económica en inversiones renovables no tiene nada que ver. Es más, Italia, a pesar de sus peculiaridades, ha tenido gran beneficio por haber creado esta infraestructura de este tipo. Italia ha instalado tanto fotovoltaico que ha producido durante estos años tanta energía. Estoy hablando de energía producida, no de potencia, sino que energía producida, casi como 2 centrales nucleares, que habrían costado muchísimo más de lo que el costo que ha tenido esta instalación o de eólico o lo que sea. Hay un día en Italia el año pasado, el 13 de junio, una tarde de sábado, que durante 2 horas toda Italia funcionó con energía renovable, una cosa de visión futurista, de ciencia ficción. Un poco y aclarar de que la ley que favorece, digamos, la ley de net billing o net metering, como se la conoce, el reglamento ya está aprobado, ya salió de Contraloría, digamos, y entraba en operación estos días, no sé si ya entró o próximamente, entonces ya está, el reglamento ya existe. Exactamente, sí. Y bueno, no sabría decir si dado que el pago por inyección de excedentes a la red no es exactamente el mismo que el que uno paga por la energía que consume, no sé si esa es la causa, no creo, digamos, de por qué hoy día no es tan competitivo el mercado de renovables en otras partes del mundo. Por cierto que es uno de los temas que ha sido criticados a esta ley y a este reglamento, y yo diría que hay que esperar primero un tiempo prudente de operación de esta ley y ver en qué aspectos puede ser mejorada, digamos.
Las últimas dos consultas, por favor. Muy buenos días, una consulta para el señor Fossa. Yo soy ingeniero civil geotécnico. Acá, mi nombre es Rosa. Mi pregunta es un poco más técnica en relación, entiendo que los sistemas geotérmicos son sistemas que en su mantención son de bajo costo. Me corrige si me equivoco. Mi pregunta es su experiencia internacional respecto de cómo estos sistemas son muy parecidos a los pilotes en términos de su rigidez. Si es que en países como Chile es sísmico, ¿esto es viable o encarecería los costos de mantención de un sistema geotérmico tipo vertical, me refiero? Como les decía, con el ejemplo de la instalación cerca de la ciudad de L'Aquila, donde hubo el terremoto, en una zona sísmica que hubo el terremoto, y el nuevo edificio ha sido construido con criterio antisísmico. Desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista energético, se instalaron los intercambiadores de calor, que son en tubos de polietileno, que se introducen en el terreno, en el suelo, con cementos sellados, con este grout, que es un material, es una especie de cemento que es como que no es rígido, es como plastificado. Es un material que es típicamente a prueba de terremotos. El sistema a circuito cerrado puede ser utilizado en esos casos también en zonas sísmicas. Geofísica o clasificar si un suelo tiene mayor potencial respecto de su energía geotérmica. ¿De qué forma se puede correlacionar esta información que nos da la geofísica para poder clasificar un suelo como potencial de geotermia? El parámetro termofísico más importante para poder realizar la dimensión del campo sonda geométrico es la geotermia del terreno. La producibilidad térmica puede ser vista con análisis de tipo geofísico, o sea, prelievos de material, de roca, pero la mejor opción sería realizar, se puede hacer para las grandes realizaciones con varios intercambiadores de calor, realizando este test que se llama termotest, que se hace en los Estados Unidos, que se hace en Europa, que se hace un proyecto preliminar haciendo hipótesis sobre la conductibilidad técnica. Se hace el primer pozo, se realiza la primera sonda, sobre esa se hace el test termológico, digamos, y después se corrige la proyectación de acuerdo a la conducción térmica que se mide, porque lo que cuenta es esta conducción térmica médica sobre toda la profundidad. Si yo hago un sondeo geofísico, geotécnico, y sobre unos 30 centímetros, no está dicho que los mismos resultados puedo obtenerlo sobre una profundidad más algo. Hay que hacerlo sobre cada 100 metros por lo menos. Hola, buenos días al profesor Marco Fossa. La consulta es, como ha crecido mucho la densidad de instalaciones geotérmicas en Italia, de este tipo, pero además hay otros tipos de geotermia en el cual el espacio requerido es mucho mayor al recinto del edificio o del lugar de ocupación. La pregunta es, ¿existe una institución del Estado en Italia que regule los permisos de instalación de este tipo de instalaciones, debido a que una mayor saturación de instalaciones geotérmicas podría llegar a tener una saturación del suelo y afectar a otros proyectos cercanos? Y hacia Cristian Maleran, si es que se está pensando en algún tipo de legislación con respecto a esto, al uso del suelo, y cuál va a ser la forma de aprobar este tipo de proyectos, si se tiene alguna información con respecto a esto. Allora, come dicevo,
la pregunta, como les decía anteriormente, en Italia no hay ninguna normativa, no existe tampoco proyectos de ley que tengan que ver con en respecto a las distancias entre distintas propiedades. El problema de la influencia térmica, por lo tanto, les puedo decir que puede existir en situaciones como algunas ciudades suecas, donde realmente hay muchísimas instalaciones, o sea, por todos lados hay instalaciones. Puede haber un problema ahí en ese tipo de situación, pero también es cierto que en el contexto urbano en general, por ejemplo, la temperatura media del terreno, del suelo, es más alta generalmente que en otros lados. Por lo tanto, para los problemas de contaminación que la ciudad produce. Por lo tanto, cuando hay muchas instalaciones, puede suceder que haya un problema, pero cuando hay muchas instalaciones en el suelo, digamos, pero el problema es muy remoto, digamos. Se puede ver cada instalación, y si algún día en 20, 30 años hay muchas más, se podrá en ese momento eventualmente introducir ciertas limitaciones y decir, no, acá no lo puedes poner porque puede haber contaminación, porque hay muchas instalaciones, pero es un problema que en este momento, con simulaciones, ejemplos, se plantea como un caso muy, muy lejano, digamos.